La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Bueno amigos, sean bienvenidos a esta su cápsula, la Enciclopedia Cultural Universitaria. El día de hoy vamos a presentar en este segmento al maestro José Luis Vidal Ávila. El maestro José Luis Vidal Ávila, además de que cultiva la poesía haiku, el yaido, pues además hace pintura. Hace pintura japonesa, iba a decir tradicional japonesa, pero eso se lo voy a dejar a él, que lo defina, y que se le conoce como sumie. ¿Estoy en lo correcto, maestro? Así es. Tenemos una pintura con la que vamos a iniciar. Les comentamos que vamos a hacer un acercamiento para que el público pueda apreciar la pintura, pero aquí tenemos este estilo de pintura, maestro, que corresponde a... Obviamente es una pintura que contiene varias partes, que es la parte central, el tema central, y algo que es muy difícil contemplar, que es una forma de escritura manuscrita del japonés, del kanji, donde surge en China y surge en Japón, y esto se llama shodo. Son 5 formas de escritura, shodo, gosho, entre varias otras formas, pero he decidido en mis pinturas acompañarlos con kanjis, que son formas de expresión de conceptos emanados en 1 o 2 símbolos y que de algún modo tienen un significado. Y de modo tal de que entonces hay una concordancia entre la pintura y obviamente la expresión en shodo, que es muy difícil plasmar shodo, que es una forma cursiva de poder escribir el japonés. Bueno, ese es el primer ejemplo de pintura. Quiero mostrar uno más. Esto es un poquito más asequible para nosotros a la vista, porque de alguna manera es más conocido para el público en general. ¿Qué tenemos aquí, maestro? Obviamente toda la pintura, al igual que la filosofía japonesa, de donde emana el Bushido, lo que intentamos es hablar sobre la naturaleza, esa concordancia entre el ser, el yo interno, con respecto al encuentro con la naturaleza. Generalmente todo lo que se pinta en sumie puede ser monocromático o en su caso, como lo vemos en este momento, algo más contemporáneo con mezcla de colores. Pero la pintura clásica japonesa surge desde el siglo VI antes de Cristo y obviamente la tinta emanaba de carbón o de resina y lo único que necesitas es tinta china, el fude, que es el pincel, que es especial, como podrás ver, tiene una terminación puntiaguda para hacer varios trazos de distinta manera. Pero haremos tal vez en su momento algunos ejemplos de cómo hacer trazos a través de la técnica japonesa, que incluso son pocas las personas que practican el sumie en Guadalajara, en Jalisco son pocos, sobre todo el sumie clásico. Habrá mucha gente que entremezcla lo contemporáneo, lo abstracto con el sumie, pero lo que aquí intentaremos mostrar es la forma clásica de plasmar una pintura sumie, que es tinta china y papel. Cuando hablamos del origen de la forma clásica, hablamos de los principios elementales que le dan vida a esta disciplina. Y hablando de la disciplina, quiero preguntar al maestro José Luis Vidal, porque en una plática previa a esta entrevista me comentaba que más que arte, esto es disciplina, y que la disciplina tiene como producto, maestro. Sí, yo comentaba que el pincel podría ser una analogía, la extensión del samurái. El samurái, antes de iniciar todo el ritual de meditación a través del camino de la espada, que justamente el Bushido enuncia el camino a través de la espada, y el Iaido igual, el Kendo significa el camino también de la espada, porque es el adiestramiento a poder manejar la espada. En el caso del artista de sumie, el pincel es la extensión justamente de la espada. Hay un gran mito pensando que el samurái era un sicario, llano, vil, bandolero, pero era un sirviente del señor feudal. De tal manera que era un sujeto sumamente inteligente y sumamente culto. El samurái sabía de poesía, escribía poesía, pintaba sumie. Es emanado, insisto, del Bushido, donde le da el camino a ser el gran guerrero, el honorable, el leal. Entonces, lo que aquí podremos hacer es, obviamente, hacer el ritual de lo que generalmente alguien, antes de iniciar a trazar líneas
en papel, utilizando el pincel, se hace un ceremonial. Generalmente, muchos de los que emanamos para intentar pintar sumie, no tratamos de hacer arte, porque el arte simplemente es el producto final de una meditación, y esta meditación tiene que ver con todo lo que circunda o está en el entorno, de tal manera que el fude es el pincel, la extensión de la espada del samurái. Y encontramos algo fundamental. La disciplina de meditar trae como fruto, trae como consecuencia cuasi lógica el arte, la belleza, que alguna vez comentamos, la belleza es efímera. Efímera, justamente, la belleza es tan efímera como la vida misma. Quiero platicarles que en alguna ocasión, en alguna exposición del maestro en el Centro de Ciencias de la Salud, tuvo a bien tomar una pintura y romperla ante los ojos atónitos de los que estábamos ahí observando, y nos explicaba eso: la belleza es efímera, el arte es eterno. De tal manera que cuando se atreve uno a romper lo que uno hizo, lo hizo y ya está. El Ichigo, que es Ichie, es justamente un momento irrepetible, un momento, algo que no repite. La vida misma es Ichigo Ichie, un momento, una vida. Dicen por ahí que el agua jamás regresa a la jarra. En el sumie no te permite errores. De alguna otra manera podrás equivocarte, pero si ven las pinturas japonesas, es la parte más importante de la filosófica, la meditación. La otra parte, tendrías que ver la pintura japonesa con los ojos japoneses, no desde el punto de vista occidental. La imperfección en una pintura forma parte de la perfección. E incluso el enso, que pasan a muchos sujetos, pintar un enso no es otra cosa más que un círculo no acabado, que significa el universo. Y hay personas, como por ejemplo aquellos que están haciendo sushi, que pasan 5 años haciendo puro arroz, hasta que lo hacen perfecto. El enso es la misma analogía, lo pasan haciendo círculos hasta que está perfecto para empezar a pintar sumie. Sumamente interesante. Vamos a pasar a una etapa que pareciera ser la evolución de las pinturas del maestro José Luis, y voy a presentar esta, que ya tiene algo de abstracto, según platicaba. Es una evolución, maestro. Sí, es una combinación de lo contemporáneo con lo clásico. Como puedan ver, hay algo, matices monocromáticos combinados con color oro y obviamente con colores vivos, sin faltar la escritura Shodo. Y la escritura Shodo puede ser desde lo chino y lo japonés. Insisto, no cualquier persona hace Shodo. Esto en sí, la pura escritura, ya es una obra de arte. Es algo que en Europa ves exposiciones de pura escritura Shodo. Bueno, este es un ejemplo, y tenemos aquí un ave que, según nos platica el maestro, el autor de esta pintura y de lo que estamos platicando, pues lo visita frecuentemente, sí, ahí en su casa. Es tan puntual, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde, puntualísimo. Y es hermosísimo ese pájaro. Estoy grabando. Bueno, vamos a pasar a otra evolución, y esta sumamente bella y hermosa, que también se compone de la escritura japonesa y de algo más. Sí, maestro. Algo contemporáneo. Intentamos hacer unas mezclas de tinta china, que es muy difícil pintar en papel. No puedes repetir, no puedes tan fácilmente mezclar. Y lo más difícil, que la tinta sobrepasa el papel de forma tal que entonces no puedes corregir. Insisto, el agua nunca, jamás regresa a la jarra. La vida solamente es una. Esto es, maestro, las pinturas salen al primer intento. ¿Es una sola expresión? Sí, y de alguna otra manera es bien importante esto, por eso se medita. Es decir, no haces trazos por hacer y luego recompones. Lo que hiciste, lo hiciste. Si tú de algún modo ofendes a alguien y le pides disculpas, la persona te podrá disculpar, pero lo hecho está, de tal manera que la vida te lo va a cobrar. Bueno, pues esta es la filosofía que rodea el arte, la pintura, o mejor dicho, este es el arte que emana de la filosofía, de la meditación, de la reflexión, de la disciplina. Y tenemos un último ejemplo de pinturas, maestro.
Sí, las flores, igual que los animales, que algunos están plasmados aquí. La luciérnaga no es otra cosa más que los acompañantes que te van guiando en los caminos oscuros. Las libélulas son dijéramos, son los que te van cuidando, son los guardianes justamente de la vida. Las mariposas son las que te llevan la alegría en su vuelo, en su cambio, es la transición, y podemos incluso hablar nos muestra cómo de la misma vida se transmuta a otro estado, incluso a la misma muerte. Bueno, pues esa es la expresión del maestro José Luis Vidal Ávila, autor de estas pinturas conocidas como Sumie, ¿es correcto? Así es. Bueno, pues vamos a hacer una pausa porque vamos a hacer una toma especial del maestro José Luis ejecutando esta pintura Sumie. Estamos aquí en las cápsulas de la Enciclopedia Cultural Universitaria platicando con el maestro José Luis Vidal Ávila y la pintura Sumie que él mismo cultiva y ejecuta. La luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en la Enciclopedia Cultural Universitaria para observar el trabajo in situ del maestro José Luis Vidal Ávila, quien va a ejecutar algunas líneas de Sumie tradicional en dos tipos de papel, maestro, me comentaba. Sí, vamos a utilizar el fude, que es el pincel sui generis, una forma diferente, que es desde lo grueso a la parte muy fina, elaborada de bambú, con pelos de distinto tipo de animal, y la forma en que se toma el fude o el pincel, insisto, es una forma diferente que en Occidente. Voy a iniciar con el rigor del protocolo de que empezamos a pintar, y es propiamente un ceremonial. Se ofrece. Tomamos el fude de esta forma, con todos los dedos, una forma muy diferente a la parte occidental, y voy a hacer una pintura con un trazo obviamente elemental. Esta es la pintura clásica japonesa, monocromática. Todos conocemos obviamente el trazo de lo que es un bambú. De tal manera que incluso podemos hacer que, aunque sea monocromático, nos permita de alguna u otra forma marcar profundidades. Pudiera ser relativamente fácil o aparentemente fácil. Este es justamente un bambú. Si de alguna u otra manera perciben que hay las estrías clásicas que hay en un bambú. Ahora voy a tratar de plasmar en el mismo papel, en otro papel claro, las distintas formas en que puedo trazar lo clásico, flores. La luz que le da claridad a mi alma, luciérnaga azul, ven y Como pueden observar, hay distintas tonalidades. déjame ir contigo una vez más a descubrir Y obviamente la forma de las hojas. Si observan,
los mismos tonos monocromáticos le permiten a uno establecer la profundidad de los mismos. No quieras escapar. Más aún, intentaría hacer uno de los animalitos clásicos. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo. Todos conocemos, obviamente, las libélulas. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa. Haremos de este sueño una realidad. Se escapa. Aquí tenemos una pintura monocromática con las variantes de distintos colores, lo que nos permitiría también justamente darle esta profundidad. Tú En cada eres uno la de luz ellos. que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime. Bueno, pues es una habilidad muy ensayada, muy practicada. Maestro, esto es producto de la práctica, es producto de la inspiración, de la disciplina, porque bueno, lograr estas profundidades con claroscuros Sí, no resulta cosa fácil. yo creo que es fácil, siempre y cuando de algún modo, insistimos, cuando de algún modo te abstraes, es decir, abstraerte, salirte de ti mismo para meterte a ti mismo. Y esto es curioso, ¿cómo te vas a salir de ti para encerrarte en ti mismo? Eso se logra a través de la meditación solamente. Y cuando de algún modo estás muy sensible al entorno, y lo que te permite entender qué pasa con las cosas simples. Recuerdo una canción, Las cosas simples, ¿no?, de la vida, y que realmente nos permiten ser felices. Como una pintura tan elemental, tan sencilla, que nos permite ver la parte más esencial de las cosas simples y nos dan tranquilidad. Si observan, no hay complejidad. El arte jamás ha necesitado de traductores. Es una estupidez cuando alguien dice que hace arte y necesita un traductor para que pueda interpretar lo que plasma. El arte no es esto. El arte es eso, simplemente arte. Y emanado obviamente de la reflexión y la meditación se logran este tipo de asuntos. Hay otro tipo de papel, maestro, de papel azul. Sí, yo comentaba hace un momento que no solamente puede pintar uno justamente en papel blanco, sino también en papel, que este es muy difícil, quiero aclararlo, pero es más dramático los efectos que se pueden producir en un papel parecido a este. Me encanta este papel, porque le puedo dar ese dramatismo que a veces no se puede lograr justamente con el papel blanco, sino con el papel oscuro, azul. Observan, nos está dando, voy a utilizar otro pincel para señalar los nudos justamente que intersectan cada segmento del balón. Si observen la claridad, la forma oscura, la forma clara, la luz, la profundidad y puedo darle todavía aún más profundidad, si me lo permiten. Voy a hacer algo que parezca más profundo, me refiero en cuanto a la pintura. Está casi imperceptible
Pero hay un tercer. Y esto es lo que realmente le da realce a la pintura. Puedes no dejarlo en un mismo plano, puede ser varios planos. Ejemplo. Hay profundidad. Excelente, excelente. Bueno, pues continuamos con la expresión vívida de José Luis Vidal Ávila. Ahora vamos a ver una muestra de cómo se hace la escritura en shodo. ¿Shodo, maestro? Sí, es una forma de escritura cursiva del japonés. ¿Y vamos a escribir qué? Corazón. Corazón. Esto es el significado de corazón. Esta es una forma particular de hacer las pinturas del maestro José Luis, que además tienen shodo, además de la pintura. Ahora vamos a escribir la parte importante que es el bushido. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna te llevaré a la playa. Esto significa bushido, justamente. Y del bushido emanan esas tres disciplinas. Sí, así es. El haiku, ¿cuál fue la pintura? El somie. Sumie y el yai. Bueno, esa es la expresión práctica y directo. Y para terminar, la firma. Esta es una piedra que tiene un ideograma kanji que significa alegría. Yo pinto por alegría. Y entonces se firman de esta manera. Obviamente cuando uno labra su piedra, que es su firma, tienes que escribirla o rayarla en inversa para que, o en espejo, para que cuando se plasme quede justamente la firma. Y la parte importante. Obviamente este es mi nombre. Bueno, amigos, hemos sido testigos de la gracia de la ejecución original de estas pinturas de origen oriental, de origen japonés, desde el trazo sencillo, aparentemente sencillo, el trazo de la luz y la sombra, hasta la firma. En este caso tenemos aquí el texto de Bushido, que es de donde nace toda esta disciplina, donde florece este arte, porque Bushido es disciplina, Bushido es meditación, y de aquí nace el arte, precisamente de estas obras. Maestro, ¿qué consejo le podemos dar a los jóvenes, a los artistas de hoy en día, para que mediten, para que trasciendan a través del arte, en este caso Sumie? Yo creo que simplemente es decidirse, disciplina y aprender a meditar. La meditación no es solamente cerrar los ojos y respirar, no, es algo más profundo, es encontrarte a ti. Como lo dice, la pintura es el producto, pero lo más importante son los procesos. De alguna u otra manera el japonés se preocupa más por los procesos que por el producto. Por eso habla de caminos siempre, caminos. Los caminos se enfrentan retos, aprendizajes, caídas, y es justamente esto, hay que andar el camino.
¿Y Bushido significa? Obviamente es el camino del guerrero, es el significado. Y el guerrero puede ser desde el artista, el músico, el bailarín. Un guerrero es aquel que intenta dominar sus propios miedos, sus propios temores, sus angustias. Ese es un guerrero. El guerrero no tiene miedo a la muerte. El samurái es un deshonor morir de viejo. Él aspira a morir en guerra. El artista inspira, tratar de caminar todos los caminos posibles para encontrarse a sí mismo. Sobre todo en términos de salud, bienestar y felicidad. Amigos, pues esta fue una plática para la Enciclopedia Cultural Universitaria que estamos generando en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Fue un gusto, muchas gracias, maestro. Un placer. Con el maestro José Luis Vidal Ávila, quien se encuentra cultivando y preparando estas disciplinas orientales que tienen su origen en la meditación, en la disciplina para que florezca el arte. Maestro, muchas gracias. Un placer y muy agradecido por la invitación. Hasta la próxima. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.